día nuevamente estamos compartiendo con ustedes. Hoy estaremos hablando acerca de los que reciben la palabra. Estaremos hablando en Juan capítulo 6. Bueno, en el contexto de este capítulo hay un milagro de una alimentación de 5,000 personas en la multiplicación de panes y peces. Un viaje a Capernaum donde calman una tempestad, donde él camina por sobre el mar, pero también al llegar a la orilla del lago, había una multitud esperándolo. Ellos pensaban en una situación de comida, de comodidad, y él los reprende por buscar la comida que perece, y los ofrece que trabajen en el pan de vida, el que él les ofrece. Ellos pensaban en términos materiales, así como la samaritana, y pedían una señal, pero él no les da la señal que ellos querían. Ese es el contexto del capítulo 6, antes de entrar al pasaje ahí en el capítulo 6, versículos 60 al 69. Les ofendía también el origen del Señor Jesucristo, conocían demasiado de él, y cuando él habla que es el pan de vida, bueno, pues eso los ofendía, porque lo conocían, sabían de dónde era su procedencia. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 6, versículos 60 al 69. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, estaremos hablando de los que reciben la palabra. Los que reciben la palabra no reaccionan mal a las exigencias de la palabra. En el versículo 60 dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El 61 dice: sus discípulos son los que murmuraron, les dijo: ¿esto les ofende? El 62 dice: si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, bueno, iba a ser un escándalo más grande. El Evangelio siempre va a escandalizar las costumbres nuestras, porque las costumbres de Dios son muy diferentes a las nuestras. Por eso dijeron: dura es esta palabra. O sea, les ofendió, les escandalizó a todos ellos. Y bueno, cuando hablamos de escándalos, el Señor Jesucristo es alguien que cuando habla, pues lastima a veces las culturas, lastima los criterios en su palabra, pero así es la palabra de Dios, se tiene que recibir. Ahora, para muchos, la cruz es un escándalo. Dijo: bueno, pues si se escandalizan por lo que oyen, pues ahora cuando vienen subir a su lugar, dice aquí, si vienen al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, iba a ser un escándalo. Pero ¿a qué se refería el Señor? El levantamiento del Señor empieza al ser levantado en la cruz. Antes de que el Señor llegara al cielo, primero fue levantado en la cruz. Así es que ese fue el mayor escándalo, el escándalo supremo. Ahora, cuando pensamos en la cruz, es un escándalo. Si pensáramos en salvar el mundo, ¿en qué estaríamos pensando? ¿Usted pensaría en la debilidad y en la cruz? ¿Usted pensaría en no, como cordero, ser llevado al matadero, dice, en una actitud mansa? ¿Usted pensaría en esa manera para salvar al mundo? Claro que no. ¿Pensaríamos en armas? ¿Estaríamos pensando en alguna fundación, en algún laboratorio que hiciera algo para mejorar la situación de la humanidad? ¿Estaríamos pensando en diferentes situaciones que nos dieran control y autoridad? Pero pensar en la cruz es una locura. Aquí ellos no entendían bien la situación. Para ellos era un escándalo lo que se estaba viendo. Así que cuando les dice: cuando se ha levantado, pues más va a ser el escándalo. Si se escandalizan con esto y no lo quieren, pues ahora imagínense el escándalo supremo de cuando Él es crucificado. Entonces esto tenía que causar un efecto. Ahora, ¿cuál era el escándalo que ellos tenían? El problema surge cuando se les dice que tiene que comer.
su carne y beber su sangre. Ellos pensaron, nos vamos a hacer caníbales, esto no puede ser posible. Ellos pensaron, estaríamos en contra de lo que es la ley de beber sangre, o sea que la ley lo prohibía. Y ese fue un escándalo. Entonces ellos se escandalizaron, pero déjeme decirle que los que se escandalizaron no fueron las gentes que estaban ahí, sino los discípulos, aquellos que decían haber creído y de los cuales el Señor conocía bien quiénes realmente habían creído y quiénes estaban nada más aparentando que habían recibido la palabra, que habían creído. Quiero leerle 1 Corintios 1, 18, versículos 20, también 21. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, la manera en que Dios está obrando es a través de la locura de la predicación. Las universidades, las escuelas, los gobiernos, las organizaciones mundiales están tratando supuestamente de mejorar la condición del hombre. Tienen una sabiduría que, bueno, pues no es de Dios y terminan haciendo cosas que bueno, nos quedamos a veces nosotros un tanto sorprendidos porque establecen cada condición, cada cosa. Por eso dice, ¿dónde está el sabio de este mundo? Dios ha usado la locura de la predicación para alcanzar y mejorar la vida del hombre. Así es que los que reciben la palabra, sí, no se oponen a ella, no toman las actitudes de incredulidad y de escándalo, aunque el evangelio ofende y llega, pero aquellos que creen en la palabra reciben vida. Los que reciben la palabra reciben vida. Versículo 63 del capítulo 6 dice: mis palabras son espíritu y son vida. Solo el espíritu da vida, la carne para nada aprovecha, dice el versículo 64. Hay algunos de vosotros que no creen, Él los conocía. El versículo 66 y 67 dice: desde ese momento muchos lo abandonaron, ya no anduvieron con Él, y a sus discípulos les preguntó: ¿se quieren ir también? Bueno, son realidades espirituales. Y estas realidades espirituales son experiencias tangibles dentro de nuestro ser. Esta gente pensaba en términos materiales desde ese momento como la samaritana. Creían que se convertirían en caníbales y que violarían la ley. Pero la parte inmaterial del ser humano es el alma y el espíritu. Y ellos no entendían lo que el Señor les trataba de dar. Y la palabra afecta todas las áreas de nuestras vidas. La palabra llega. La parte espiritual en nosotros no es la parte inmaterial y batallamos para aceptar que hay una necesidad y batallamos para entender que es el centro de la vida del hombre, donde el hombre puede tener un cambio, donde el hombre puede ser satisfecho. El espíritu es el que recibe el trato de Dios, y una vez que recibe el trato de Dios se va al yo que radica en el alma, y una vez que el yo que radica en el alma recibe el trato del espíritu, se va a los sentidos que tiene el cuerpo. Entonces esto ellos batallaban para entenderlo, pero la palabra llega y afecta todo. Hebreos 4, 12, 13 dice: porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Fíjese bien, la palabra llega y va penetrando y va llegando. La palabra toca el espíritu humano donde radica la presencia de Dios, donde viene a ser morada, y esta afecta el yo del alma y esta llega hasta los sentidos de nuestro cuerpo. La palabra trae vida al alma y al cuerpo, y cuando cobra vida espiritualmente la persona, después de haber estado muerto en delitos y pecados, la persona puede experimentar la vida de Dios. Las palabras que yo les he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Pero se trata de creer. Recibir la palabra es creer en ella. Su palabra es espíritu y vida, y cuando la creemos y la recibimos, esa palabra trae
grandes beneficios a nuestra alma y a nuestro cuerpo también. Escuche, quiero comentarle, oía de un hombre llamado Howard Bachman, de 32 años, este hombre nativo de Dallas. Este hombre visitó los médicos por 12 años y siempre que llegaba con los doctores decía: me duele el corazón, me siento mal. Los doctores le hacían electros, cardiogramas, le hacían todos los estudios y terminaban diciéndole: usted no tiene nada, está sano. Y él decía: pero ¿por qué no me cree, doctor? Si yo no me siento bien, yo me siento mal, ¿por qué no me cree? Y así estuvo durante 12 años hasta que llegó el día en que murió. Pero antes de morir le dijo a su hermana: quiero que por favor pongas el epitafio en mi tumba. Antes de morir pidió a su hermana y le dijo: ponle y que diga: podrían creerme ahora sí, ya cuando había muerto. Bueno, él murió del corazón finalmente. Hay gente que va por la vida que siente que algo le falta, que no encuentra lo que le afecta, no encuentra la causa de su incomodidad en la vida, de su tristeza, de su vacío. Ellos van y no saben qué tienen, y por más que buscan y rebuscan, algo pasa en ellos, y uno dice: ¿y dónde está el médico que los puede sanar? Que puede arreglar esa incertidumbre, esa incomodidad, que puede arreglar eso interno que está afectando la vida de cada uno. ¿Dónde está el médico que nos puede liberar de ese sentir? ¿Dónde está? Bueno, cuando nosotros recibimos a Cristo, que recibimos su palabra y recibimos su perdón, hay vida y paz y llenura en nuestras vidas. La palabra es un bálsamo en nuestras vidas. La palabra trae descanso. Es una palabra viva y eficaz. Y quiero seguirle leyendo aquí en Salmo 19, versículos 7 a 10. La palabra dice: la ley de Jehová es perfecta, la palabra es perfecta. Dice: convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. La palabra puede transformarnos. La palabra nos da un rumbo de vida. Dice: hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Los preceptos de Jehová son puros, alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos son justos. Son deseables más que el oro y dulces más que la miel, la que destila del panal. Así es que esto es la palabra. Esto es la palabra. Los que no creen, no la reciben. Y esta es una realidad espiritual en nuestras vidas. Su palabra es vida. Las palabras que yo les he hablado, dice, son espíritu y son vida. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cierto, nos incomoda, pero quiero que me entienda bien. Vamos a ir desarrollando esto, que usted entienda lo que es realmente, lo que es recibir la palabra. Recibir la palabra, entonces estamos nosotros entendiendo bien claro en Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? En el verano de 1991, aquí en la comunidad de Las Nieves, se dio un anuncio por la noche por un grupo de jóvenes. Empezaron las campanas a repiquetear aquí de la iglesia del pueblo. Estaba lloviendo un chipi chipi y de pronto se va la luz. Y estos jóvenes empiezan a gritar por las calles que se reventó la presa. La presa se reventó, la presa se reventó. Imagínense los que escucharon aquel anuncio en ese momento. La gente entró en una alarma porque aquel anuncio lo recibieron y lo creyeron y se dieron cuenta del peligro en que estaban las vidas. Bueno, eso ocasionó una gran movilización aquí en el pueblo. Eso causó también el deceso de gente que estaba enferma. Eso causó abortos. Fue un anuncio que se creyó y que era una mentira. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, cuando nosotros anunciamos la palabra, ¿qué objeciones tenemos para no recibir la palabra, para creerla? Porque solamente en la palabra hay vida. Así es que, ¿quién ha creído este anuncio? La palabra, no todos la creen. Ahora, los que reciben la palabra saben que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Le dijo Pedro.
Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque el Señor les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Imagínense una grande multitud. Pedro hubiera dicho, qué gran congregación sacaríamos de aquí y se empiezan a ir. Y el Señor también les dijo a ellos, ¿se quieren ir ustedes? Pedro aquí contesta en una afirmación, en una convicción tremenda. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo Cristo tiene vida plena y abundante para el espíritu, para el cuerpo y el alma. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando alguien tiene vida, la vida es entusiasmo, es fortaleza, es salud, es fe, es esperanza, ¿sí? Es entusiasmo, es fe para vivir. Cristo da vida en su palabra, pero necesitamos recibirla y creerla. Eso es algo muy importante. Muerto no es el que está en la tumba. Muerto es aquel que ha perdido la esperanza, aquel que ha perdido el entusiasmo en vivir, aquel que ha perdido propósitos. Esa es una persona que ya no tiene vida. Está muerto en vida. Y Jesucristo vino a darnos vida y una vida plena, una vida abundante, es una vida que rebosa, es una vida, dijo el Señor, son esos ríos que saltarán de nosotros. Así es que la vida de Cristo es esperanza, es confianza, es fe, es gozo, es entusiasmo. Pero cuando esas cosas no están, bueno, yo creo que aquí hay una situación donde hay un faltante de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra no ha sido recibida y no ha sido creída como se espera. En el Salmo 103:7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Los hijos de Israel conocieron las obras de Dios, pero Moisés conoció los caminos. No todos reciben la palabra. Estamos en un tiempo en que aún nosotros, cuando presentamos el Evangelio, estamos buscando que la gente conozca las obras, que la gente tenga ¿cómo diríamos? Una comodidad, que estén tranquilos. Pero la gente, cuando se les habla de recibir la palabra y que esta palabra sea recibida y que ellos, sus vidas las sujeten a la palabra, que hagan una decisión. Cuando los apóstoles predicaban, hacían sus viajes misioneros, Pablo, él siempre hablaba de la palabra. Jesucristo predicaba la palabra. Así es que la palabra es la clave aquí para las conversiones, para que la gente tenga una fe, porque la fe viene por el oír. Para que la gente tenga una relación con Dios, la palabra es clave, sigue siendo clave. Todos tenemos que recibir la palabra, pero no todos creen y no todos conocen a Cristo, porque no todos reciben la palabra. La gente busca sus obras, no quiere recibir la palabra ni creerla. La escuchan, otros la evaden, otros los incomoda, a otros no les conviene y la rechazan, y otros sí la reciben y creen. Así es que esta gente no entendía lo que el Señor está diciendo. Hay mucha gente que no la entiende. Hay otra gente que la entiende, la escucha, pero no quiere recibirla porque implica un cambio de vida. La palabra transforma, convierte el alma, pero jamás pasa por nuestra voluntad. Así es que Mateo 7, 24 y 26 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Qué grande enseñanza nos da el Señor. Así es que usted puede estar en una congregación, usted puede ser un simpatizante del Evangelio, oye la palabra, pero no sé si ya la ha recibido. Y cuando usted la recibe y la cree, usted empieza a edificar sobre la arena. Por supuesto que hace una decisión. Experimentamos el perdón de pecados, experimentamos la obra de Cristo en nuestras vidas, pero lo que sigue es una decisión donde usted pueda recibir la palabra y dejar que la palabra empiece a hacer una transformación, porque convierte el alma, hace sabio al sencillo y aún alegra el corazón. Así es que no solo es oír, es creer y actuar en los que reciben la palabra. Mucha gente aún no ha recibido la palabra, escuchan pero no tienen vida.
no han tomado una decisión de vivir conforme a la palabra, solo la oyen. Buscan sus obras, buscan el beneficio, pero no quieren acomodar sus vidas en los caminos de Dios y empezar a transitar por ellos. Y la clave para la fe es la palabra. La fe viene por el oír. La clave para que la gente se convierta es la palabra, convierte el alma. La clave para vivir en Cristo es la palabra. La clave para tener paz es la palabra. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Déjeme decirle que esta es una grande realidad y esta es una grande verdad de nuestras vidas. Cuando las dudas nos asaltan, cuando las situaciones difíciles nos asaltan, ¿sabe qué? Nosotros estamos buscando las obras, pero tenemos que buscar la palabra. Y decirle, Dios, tú prometiste, tú dijiste en tu palabra, y descansar y confiar en ella. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra. Proverbios 4:20-23 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guárdala en tu corazón para que tú puedas dirigir tus pasos en los caminos de Dios, que podamos transitar en ellos. Deuteronomio 30:14-16 dice, porque muy cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Necesitamos recibir y accionar en la palabra, hablar a la gente la palabra. Los apóstoles llevaban la palabra, la gente recibió la palabra en sus corazones. La palabra nos juzgará si la rechazamos o la recibimos. Unos dirán, no entendí, otros dirán, sí oí, o no quiero aceptarla, otros dirán, sí la recibo y la acepto. Nosotros tenemos que hablar la palabra para que la gente se entregue. En Juan 12:47-48 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tenemos que llevar a Cristo lo que nos afecta y recibamos su palabra. Él vino a darnos vida. Así es que, mi hermano, si usted ya la recibió, tiene vida. Pero si usted nada más ha sido un oidor, usted necesita recibir la palabra y que sus ojos miren por sus caminos y su corazón la guarde. Que el Señor le bendiga grandemente.